El Holocausto de la Segunda Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos fundamentales de la historia contemporánea, tanto por sus consecuencias como por su alcance universal. Las potencias del eje, los regímenes fascistas de Alemania e Italia, a los que se unió el militarismo imperio japonés, se enfrentaron en un principio a los países democráticos aliados, Francia e Inglaterra, a los que se sumaron tras la neutralidad inicial de los Estados Unidos y, pese a las divergencias ideológicas, la Unión Soviética. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Holocausto es una palabra de origen griego que significa sacrificio por fuego. Los nazis, que llegaron al poder en Alemania en enero de 1933, creían que los alemanes eran una raza superior y que los judíos, considerados inferiores, eran una amenaza extranjera para la llamada comunidad racial alemana. Durante la era del Holocausto, las autoridades alemanas persiguieron a otros grupos debido a su percibida inferioridad racial. Los romanos, gitanos, los discapacitados y algunos pueblos eslavos, polacos y rusos, entre otros. Otros grupos fueron perseguidos por motivos políticos, ideológicos y de comportamiento, entre ellos los comunistas, los socialistas, los testigos de Jehová y los homosexuales. En 1933, la población judía de Europa ascendía a más de 9 millones y la mayoría de los judíos europeos vivía en países que la Alemania nazi ocuparía o dominaría durante la Segunda Guerra Mundial. Para el año 1945, los alemanes y sus colaboradores habían asesinado aproximadamente a 2 de cada 3 judíos europeos como parte de la solución final. A medida que la tiranía nazi se propagaba por Europa, los alemanes y sus colaboradores perseguían y asesinaban a millones de otras personas. Entre 2 y 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos fueron asesinados o murieron por enfermedades, negligencia o maltrato. En los primeros años del régimen nazi, el gobierno nacionalista estableció campos de concentración para detener oponentes políticos e ideológicos tanto reales como supuestos. En los años previos al estallido de la guerra, los oficiales y la policía encarcelaban en estos campos para facilitar la solución final, el genocidio de los judíos. Los nazis abrieron campos de exterminio en Polonia. Los campos nazis de exterminio cumplieron la función exclusiva del asesinato en masa, a diferencia de los campos de concentración, que servían primariamente como centros de detención y trabajo. Los campos de exterminio eran casi exclusivamente fábricas de muerte. Más de 3 millones de judíos fueron asesinados en los campos de exterminio, con gas y fusilamiento. Para concentrar y controlar a la población judía y al mismo tiempo facilitar la deportación, crearon guetos, campos de tránsito y campos de trabajo forzados para los judíos durante los años de la guerra. Los guetos eran distritos urbanos, de menudo cerrados, en los cuales los alemanes forzaron a la población judía a vivir en condiciones miserables. Los guetos aislaban a los judíos, separándolos de la población no judía, así como de las otras comunidades. Los nazis crearon más de 400 guetos. Los alemanes consideraban la creación de los guetos como una medida provisoria para controlar y segregar a los judíos. En varios lugares, los guetos duraron poco tiempo, con la implementación de la solución final. Los nazis exigían a los judíos usar insignias o brazaletes que los identificaban como judíos y también que muchos hicieran trabajos forzados para el gobierno alemán. La vida cotidiana en los guetos fue administrada por los consejos judíos, cuyos miembros eran nombrados por los nazis, y la policía judía, que fue forzada por los alemanes a mantener orden dentro del gueto y a facilitar las deportaciones a los campos de exterminio. Durante los últimos meses de la guerra, los guardias trasladaron a los prisioneros de los campos en tren o en marchas forzadas, también denominadas marchas de la muerte, en un intento por evitar que los aliados liberaran a grandes cantidades de prisioneros. A medida que las fuerzas aliadas se trasladaban por Europa en una serie de ofensivas contra Alemania, empezaron a encontrar y liberar a prisioneros de los campos de concentración, así como a los prisioneros que estaban en el camino en marchas forzadas desde un campo hacia otro. Las marchas continuaron hasta el 7 de mayo de 1945, el día en que las Fuerzas Armadas alemanas se rindieron incondicionalmente a los aliados. Para los aliados occidentales, la Segunda Guerra Mundial finalizó en Europa oficialmente al día siguiente, el 8 de mayo, mientras que las fuerzas soviéticas anunciaron su Día de la Victoria el 9 de mayo de 1945.
Después del Holocausto, muchos de los sobrevivientes encontraron refugio en los campos de refugiados, que administraban las fuerzas aliadas, entre 1948 y 1951. Casi 700.000 judíos emigraron a Israel, incluidos 136.000 judíos refugiados de Europa. Otros judíos refugiados emigraron a Estados Unidos y a otros países. El último campo de refugiados se cerró en 1957. Los crímenes cometidos durante el Holocausto devastaron a la mayoría de las comunidades judías de Europa y eliminaron totalmente a cientos de comunidades judías de los territorios ocupados de Europa Oriental. La vida cotidiana. Poco después de la liberación, los sobrevivientes empezaron a buscar a sus familias. La Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación, UNRWA por sus siglas en inglés, creó la Agencia Central de Búsqueda para ayudar a los sobrevivientes a localizar parientes que habían sobrevivido a los campos de concentración. Emisiones por radio públicas y avisos en los diarios propalaban listas de sobrevivientes y dónde se hallaban. El intento de reunir familias iba mano a mano con la creación de nuevas familias. Había muchas bodas y nacimientos en los campos de refugiados. Se crearon escuelas y maestros vinieron de Israel y los Estados Unidos para enseñar a los niños en los campos de refugiados. Conclusiones. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado que se desarrolló durante 6 años y un día. Comenzó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945, enfrentando principalmente a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, contra los aliados Francia y Reino Unido, a los que acabarían uniéndose en 1941 Estados Unidos, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, y la Unión Soviética, después del intento de Alemania por conquistar Stalingrado. La guerra tuvo una causa similar al de la Primera Guerra Mundial, el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. El desencadenante oficial que hizo estallar el conflicto fue la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Algo sobresaliente durante esta época fue el Holocausto, que es la persecución y aniquilación sistemática patrocinada por el Estado de los judíos europeos por parte de la Alemania nazi y sus colaboradores, teniendo devastadoras consecuencias al término de esta misma.